Buenos días, buenos días, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, en esta mañana, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? Pues entré, ¿verdad? Para hacer una pequeña meditación, ¿verdad? Y compartir, ¿verdad? Los pensamientos, ¿verdad? De que hoy, ¿verdad? Hay que hacer, ¿verdad? Una pausa, ¿verdad? Para meditar en lo que de verdad está pasando en este momento, ¿verdad? En nuestro país. Hablar, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque hay que ser consciente que Dios, en su gran misericordia, nos pide orar, ¿verdad? Orar por todo el mundo, orar por los hijos de Dios, orar por nuestros soldados, orar por el mundo, ¿verdad? De donde haya guerra. El Señor nos manda, el Señor es un Dios de paz. Sabemos, ¿verdad? Que el enemigo, ¿verdad? Es el que está, ¿verdad? En este mundo y sabemos, ¿verdad? Que Satanás es el que anda poniendo pensamientos, ¿verdad? De guerra en todas las personas que no tienen amor a Dios, que no temen a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a tocar, ¿verdad? La palabra de Dios. Algo, ¿verdad? Que en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Había con los fariseos en Lucas 12:1. Dice que estaba conectado, dice, en el tiempo de Cristo con las levadura, dice, en las Pascuas. En Primera de Corintios 5:7. Dice que la multitud y la advertencia, dice en Lucas 12:1, dice, miles de personas, dice, se agolpaban, dice, alrededor de Jesús. Pero él se dirige primero a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura, un elemento que fermenta y expande la masa, representa el pecado oculto que contamina toda la vida espiritual, como la falsedad de los fariseos que aparentaban santidad externa, pero albergaban corrupción interna. En Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuidado con la levadura invisible. No sé cuántos conocen la levadura, ¿verdad? Pero la levadura es algo que fermenta y se extiende, ¿verdad? Se multiplica, ¿verdad? Tiene que fermentar. Pues el Señor comparaba, ¿verdad? La hipocresía de los fariseos, dice así como dice la levadura que fermenta, ¿verdad? Y dice que les mandaba a sus discípulos a cuidarse, dice, de la hipocresía, dice, del mundo, dice, para cuidarse, dice así, y vivir en santidad, dice, porque había mucha falsedad, dice, en los fariseos. Conocemos que los fariseos eran, dice, prestigiosos, en verdad, dentro de lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Eran personas que conocían la palabra de Dios, eran personas, podemos decir como políticas, ¿no? Porque tenían un rol importantísimo, ¿verdad? De cómo se movían también dentro de lo que era, dice así, lo político que estaba, dice así, en ese entonces creo que era César, ¿verdad? El político de ese entonces, ¿verdad? Entonces sabemos que eran personas importantes políticas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice así, menciona que Cristo le dijo a los discípulos que eran hipócritas, como la levadura, dice así, que fermenta, dice así, y se expande, dice así, la masa se expande, dice que representa, dice, pecados ocultos, dice, y contamina toda la vida espiritual, dice, como la falsedad, dice, que ellos, dice, ocultaban, dice, y aparentaban santidad externa, dice, como muchos ahora, ¿verdad? Y estamos viendo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Que eso se está representando en el mundo entero, en los políticos, en las iglesias, en los pastores, en los falsos, dice, anticristos que se están levantando, ¿verdad? Ellos, dice, son como los fariseos. Los fariseos eran personas importantes en ese entonces, en el tiempo de Cristo. Y Cristo dice que los
los señaló, dice, y le dijo que eran como, dice así, como que fermenta, dice, del pan, ¿verdad? De las levaduras, ¿verdad? Dice, y que se extiende, dice, y que había mucha hipocresía, mucha falsedad en ellos, dice, sí. Y apariencia de santidad, dice, externa, dice. Y ahora estamos viendo eso. Hay muchas personas que dicen de los líderes que aman a Dios, que adoran a Dios, dice sí, que son protegidos por Dios, dice sí. ¿Y cuánta falsedad estamos viendo en ellos? ¿Qué está pasando ahorita con nuestro país? ¿Qué están pasando? Ahorita hay muchas madres, muchos hijos, muchas personas que se está creando en el Medio Oriente. ¿Cuánta falsedad hay en este mundo donde dicen ellos amar a Dios, pero ¿qué está pasando? Están mandando a los soldados a morir en una guerra que fue creada por personas falsas que dicen amar a Dios, que son fariseos, básicamente, políticos que tienen escasez espiritual, que no aman a sus prójimos, que contaminan el mundo, que están llenos de pecados, dice así. Dice que son, dice, hipócritas, dice la palabra de Dios, así lo dijo Jesús. El mismo Jesucristo le dijo a los fariseos que eran hipócritas, le dijo, como la levadura, dice, que fermenta, dice, y se expande, dice así. Que dice, están, dice, representando el pecado oculto y contaminan el mundo, dice. Y la vida espiritual, dice así, son falsos. Aparentan santidad externa, pero albergan corrupción interna. Así está ahorita. Todo esto está ahorita horrible. He estado leyendo tantas madres en los posts ahorita y me da tristeza. Yo tengo 2 hijos varones y ellos han ido a la universidad. Ellos están enlistados también. Y las madres que ya se están yendo estos hijos. ¿Todo por qué? Por tener un líder egoísta, una persona que dice amar a Dios, pero no hay amor a Dios, que representa todo lo contrario, egoísmo, falsedad, que contamina, dice así. ¿Por qué? Porque está creando una guerra cuando Dios no quiere eso. Dios no quiere odio, Dios no quiere, dice así, que el mundo, dice así, quiere que el ser humano entienda. Las cosas no se arreglan así. El pecado oculto que se ha visto desbordante en este mundo de cómo se ha creado entre los mismos políticos, ocultando, dice, tanto pecado. ¿Y qué ha surgido de todo esto? Y yo me pongo a pensar, ¿no se detienen? Y siguen usando el nombre de Dios y se siguen ellos escudando diciendo que Dios está con ellos. Pura falsedad, pura hipocresía, dice la palabra de Dios. Son pura apariencia. Son personas falsas, personas egoístas que no aman a Dios, que no son sensibles, dice así, de ver cómo cómo dice su prójimo sufre. Cuando un líder dice, guiado por Dios, no piensa de esa manera, no se guía por maldad. Ama a Dios sobre todas las cosas, dice sí, y ama a su prójimo. Y tiene conciencia de cómo está actuando y cómo está llevando un país. Es lo mismo que hizo en el mismo tiempo en que Cristo vino y estuvo acá en la tierra. ¿Qué dijo a los fariseos? Eran pura apariencia, eran líderes hipócritas, políticos mentirosos, falsos. Vivían de santidad externa, apariencia. Usaban a Dios y usaban, dice así, la ley de Moisés para proteger, como dice así, como falsedad, dice así, y aparentar delante de los demás que temían a Dios. Pero en la realidad eran personas corruptas internamente. Por eso dice el Señor que los conocía
y los señaló. Estamos viviendo estos tiempos, son tiempos difíciles y me da tanta tristeza porque son personas que realmente van a darle cuentas a Dios. Me indigna saber que ellos dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Me indigna saber que hay madres que están sufriendo. Sus hijos se están yendo, son como dice, el futuro de ellos está incierto. ¿Qué nos manda? Y yo le digo al Señor, yo oro por ellos, porque yo le digo al Señor, Señor, esto está horrible. Mi dolor como madre, porque me pongo en el corazón de todas esas madres, me pongo en el sentir de ellas, porque todos queremos a nuestros hijos, no queremos vivir en un mundo así. Claro, no somos de acá, pero yo le digo al Señor, mi ser como ser humano, yo le digo al Señor, Señor, la vida está cada día más complicada, porque el enemigo ya ahora está desatado. Por eso dijo la palabra de Dios, dijo el Señor, ay de la tierra, porque Satanás está suelto, dijo así. Y eso lo dice la palabra de Dios. Satanás anda suelto ahorita. Si usted se da cuenta, rumores de guerra. Gente está sufriendo ahorita. Al otro lado estamos viendo que hay personas que están sufriendo también, porque sus hijos están muriendo también, están, dice sí, muchas personas son nuestro prójimo. No podemos, dice el Señor. Es por eso que el Señor dijo, amarás a tu hermano, dice así, a tu prójimo, como a ti mismo, pero no solo al que amas, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Por eso es que el cristiano no puede albergar odio. No podemos ser extraño del dolor de otras personas solo porque no tienen, o sea, el mismo sentir nuestro. No, el Hijo de Dios tiene que orar por esas personas. Yo he hecho conciencia, yo le digo al Señor, Señor, oro por todo, oro por el mundo, oro por las personas que, verdad, están ahorita sufriendo, verdad, oro porque esto se calme, le digo yo al Señor. Oro porque, verdad, las personas que están allá al otro lado también, verdad, porque hay hijos de Dios en todo el mundo. Entonces, yo le digo, Señor, oro por ellos. Todos somos hijos tuyos, todos, o sea, no han venido a Cristo, pero hay que orar por ellos. Es mi prójimo. Yo oro por ellos. Yo le digo, yo siento el dolor de esas madres que están perdiendo a sus hijos. Siento el dolor de las personas que también están viendo a sus hijos que están ahorita marchando, ¿verdad? Para una guerra innecesaria. En Lucas 12:11 dice el Señor que eran los tiempos de Cristo también, ¿verdad? Porque tenían líderes en ese entonces igual, que hacían lo mismo. Pensaban en ellos mismos, pero no pensaban, dice así, en las personas, dice así, en las que estaban allí, dice así, en las multitudes, dice así, que estaban en ese entonces. Dice que en Lucas 12:1 dice, en esto, dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros apropiaban, dice, comenzó a decir a sus discípulos, dice, primeramente, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, cuidado con la levadura invisible, dice así. La número 1, la advertencia es para, se los hizo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran los que andaban cerca de Dios. Jesús les habló primero a sus discípulos, no les habló a la multitud. Dice, esto, dice, nos enseña que el mayor peligro es espiritual, dice. Y no está fuera, sino dentro también del pueblo de Dios. Se mueve la hipocresía, dice. La hipocresía no es solamente un problema, dice, del mundo. Se infiltra, dice, se mete, dice, en la vida del creyente. Número 2, dice, la levadura, dice, es algo pequeño que contamina todo, dice. En la Biblia, dice, la levadura simboliza algo que se expande silenciosamente. Jesús dice que la hipocresía es así. Empieza pequeña, dice, pero parece inofensiva, pero termina afectando toda la vida espiritual. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre llega a tener poder es peligroso. Porque puede ser usado para
para lo espiritual si tiene temor de Dios, o puede ser usado por Satanás, que es la influencia de este mundo cuando el hombre se enferma de poder y de dinero. Y ahí hay mucho peligro. Por eso es que el Señor los llamaba hipócritas, porque no tenían temor a Dios, porque lo que a ellos les importaba más era el poder, aparentar, vivir en hipocresía, dice. Y ellos aparentaban silenciosamente, dice así. Y por eso dice es que el Señor ocultaban sus pecados, dice. Y decían amar a Dios, se sabían, dice así, la ley de Moisés. Por eso dice que tenían que tener cuidado, dice, porque empezaba pequeña. Y así empieza. Se mueve dentro del ser humano hasta que el ser humano ya no tiene control sobre eso. Empiezan otras cosas a ser influenciadas dentro de él, hasta que el hombre está pero desatado y nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque hay límites, hermano, hay límites. Y cuando el hombre no tiene temor de Dios, se guía por todo el poder y el dinero que tiene, porque lo que a él lo mueve es solamente el dinero y el poder. Y se olvida que tiene a otras personas que dependen de él para hacer lo bueno. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo, que hay líderes que son egoístas, que solo piensan en dinero, que solo piensan en poder, y en su mente no tienen temor de Dios, y lo único que hacen es hacer lo malo. Por eso hay tanta hipocresía en el mundo, hay tanta hipocresía, dice así, dentro de las iglesias, porque hasta se mueve dentro de las iglesias esa hipocresía, porque no tienen la sensibilidad de Cristo ni la mente de Cristo. Por eso yo digo, si tuvieran a Cristo en este precisamente momento, ¿ustedes creen que los políticos van a hacer caso? Lo volverían a crucificar al Señor, porque no les gusta a ningún hombre que le diga las cosas como las decía Cristo. Se sienten atacados, se sienten ellos, dice así, como que los están, dice, haciendo de menos, el orgullo. No son hombres humildes, no son hombres espirituales, no son hombres que temen a Dios con todo su corazón. Son personas que realmente solo son movidos por poder y dinero. Esta gente sabe decir nomás que aman a Dios, que aman a su prójimo, pero no, ellos solo aman a los que están alrededor de ellos, a los que se mueven dentro de su sociedad, a los que se mueven dentro de su misma familia. Eso es amar para ellos. Pero ellos no aman al extraño, no aman al extranjero. Y eso es pecado, porque Dios los va a juzgar a todos ellos. Todo el sufrimiento de las personas que claman a Dios, que piden juicio, que piden al Señor que pare todo esto. Porque Dios es justo, Dios tiene justicia, Dios tiene una balanza donde el mismo Dios los va a traer a juicio y los va a juzgar a todos ellos por la maldad de su corazón, porque ellos piensan egoístamente y en ellos no va a haber nada bueno. Por eso dice la palabra de Dios, dice así, que Cristo les dijo eso a los mismos, dice así, fariseos, que eran hipócritas, que no tenían espiritualidad, eran egoístas, eran como la levadura, dice así, poco a poco, dice, ellos fueron, dice, y empieza pequeñas, pero inofensiva se ve. Imagínense una levadura que lo que hace es un pan. Pero dice que empieza pequeña pero inofensiva, dice. Pero después se va expandiendo, dice, afectando toda la vida espiritual de una persona. Es por eso que el Señor dice así que debemos de tener el hombre que se guía bajo el temor de Dios, dice, y la guianza de Dios. Es el hombre que teme a Jehová, dice así, con temor y temblor, dice así. Y el hombre que es líder, dice así. Por eso es que el Señor dice a muchos líderes que tienen temor de Dios, sus países son bendecidos. El país que tiene a Dios es bendecido. Pero el país que ya no tiene ese temor de Dios, es donde Dios dice, comienza, dice, a corregir a ese país.
Y comienza, dice así. ¿Por qué? Porque ese país ya no está temiendo a Dios. Para empezar, sus líderes ya no temen a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese país? Dios empieza a hacer juicio con ese país. Por eso bíblicamente sabemos, ¿verdad?, que todas estas cosas son bíblicas. Todas estas cosas, pero sabemos también de que todas estas cosas van a pasar. Una fe, dice, que solo es apariencia, se termina reemplazando la verdadera comunión con Dios. Hay que tener mucho cuidado porque los hijos de Dios dicen amar a Dios, pero hay hipocresía. Dentro de la iglesia se mueve la hipocresía también. Hay muchas personas que van con la misma hipocresía a saludar a su hermano después que han hablado de él, después que lo han criticado, después que lo han puesto en mal, tal vez con el pastor. Ya no hay esa genuinidad de amor. Cuando somos un cuerpo en Cristo, ya se ha reemplazado la santidad por otras cosas. Ya el amor de Dios está reemplazado, ya no es por temor de Dios. Ahora que se reemplaza por otras cosas. ¿Por qué? Porque media vez usted ya perdió la comunión con Dios. Ya usted ya no tiene, como dicen, un retracto de tenerle temor a Dios, sino que usted ya empieza a reemplazar todas esas cosas. Ya para la persona ya es más importante hacer otras cosas que temerle a Dios. Viven de apariencia, básicamente, de hipocresía. Hay hipocresía espiritual ya. ¿Qué es la hipocresía espiritual? No es solamente fingir santidad, dice. Es vivir con dos versiones de uno mismo. Usted publica religiosidad y la otra es privada, dice, distante de Dios, dice. En la privacidad usted está distante de Dios, pero en lo público usted vive aparentando que usted está bien con Dios, que usted está chispudo, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, menciona muchos versículos de la Biblia. Usted dice amar a su prójimo, abraza a su prójimo, abraza al hermano, anda sonriente, gozoso, pero en lo privado, ¿cómo está su vida con Dios? Así pasa ahora. Todas las personas están así, vacías, porque viven de religiosidad, viven de apariencia. Así vivían los fariseos. Vivían, como dicen, como los mismos cementerios donde hay huesos podridos, dice, con gusanos. No hay nada dentro de ese, de los cementerios. Por eso le decía sepulcro blanqueado, porque eran hipócritas, eran falsos. Vivían de apariencia espiritual. Eran líderes que nomás querían poder, dinero. Ellos mismos compraron a Judas. ¿Para qué? Para que entregara a Cristo. Así es la vida ahora. Así se vive ahora en este mundo. ¿Pero por qué? Porque Satanás está suelto. Porque el hombre ha dejado que su mente sea minada por los pensamientos de Satanás y no por Dios. Por eso nosotros los hijos de Dios debemos de examinarnos cómo vivimos. Dice el Señor de que debemos de vivir una vida pública en santidad, pero también una vida privada igualmente en santidad. No tenemos que tener dos vidas, dice así, dos versiones de uno mismo. Porque Jesús dice, denuncia una vida donde la imagen es más importante que la verdad, dice. Y es cierto, ¿se dan cuenta? Ahora todos viven de la imagen, de lo que ven. Su imagen tiene que ser impecable. Su imagen tiene que estar sin nada de que lo señalen. Porque es más importante ahora tener una imagen pública que vivir en la verdad de Dios, que amar a Dios sobre todas las cosas, que decir la verdad bajo la Biblia, que dirigirse
bajo el temor de Dios y ser una persona, dice así, que aunque no le guste al mundo, usted va a hacer las cosas como Dios quiere que las haga, conforme su palabra. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora a todo el mundo le importa su imagen y le importa lo que otros digan, no lo que Dios piense de usted, que viene siendo lo más importante, porque el Señor todo lo va apuntando de nosotros. Acciones, malas palabras, todo lo que usted haga, el Señor ya lo está apuntando para el juicio final. Entonces, dice el Señor, nos manda a hacer, dice así, tener intachables tanto en una vida, dice, donde nos presentemos delante del hombre, igualmente delante de Dios. Es importante presentarnos intachable en santidad. Cuando Cristo vino y le dijo eso a los fariseos, no les gustó a ellos. ¿Por qué creen que andaban detrás de Cristo? Porque a ellos no les gustaba lo que Cristo les decía. Y así es el hombre. Vaya, diga y dígale conforme a la palabra a alguien, a estos millonarios, lo que el Señor piensa. Por eso les digo, si Cristo vuelve a venir y estuviera con nosotros, ellos lo vuelven a crucificar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el temor de Dios, ellos no aman a Dios, ellos son, como dicen, personas que son religiosas, personas que viven de apariencia y de hipocresía. A ellos no les importa el amor ni la santidad de Dios. Ellos no quieren vivir temiendo a Dios, ellos no le tienen miedo a Dios de reconocer, examinarse, de decir, estoy mal. Estoy fallando con Dios, porque ya su conciencia de ellos ya está lejos, porque ellos ya están minados por el poder, por el egoísmo, por la maldad, por el dinero. Y ellos lo que les importa es la apariencia que pueden tener delante de las personas, pero ya ni la apariencia les ayuda, porque son personas que realmente no son aceptadas ya, son rechazadas. Entonces el Señor dice, la raíz, dice, número 4, buscan aprobación humana. Buscar aprobación humana como los fariseos lo hacían. ¿Qué buscaban? Ser vistos, ser reconocidos, parecer espirituales. Y tenemos ese ejemplo. ¿Cuántos cristianos ahorita no han ido a orar por el presidente de hoy? ¿Cuántos no han apoyado? Hermano, debemos de ser cristianos, pero también debemos de ser sabios, usar la sabiduría. Debemos orar por nuestro país. Claro que sí, debemos de pedirle al Señor. Esto no va a cambiar. Yo siempre he dicho, esto no va a cambiar. Pero la raíz de todo viene siendo por la falta de conocimiento espiritual que tienen ahora muchos hijos de Dios. Todos debemos de orar porque este país cambie. Debemos de orar por nuestros líderes. El Señor nos manda a hacer eso. Eso es algo que Dios dijo. Oren. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que se crearan estas cosas para que hubiera orden en la tierra, en el mundo. Lo que pasa es que el enemigo todo lo ha distorsionado, todo lo ha cambiado, porque él vino solo a destruir, solo vino, dice, a matar, solo vino, dice, a separar, dice así, a hacer lo malo. Pero como el ser humano tiene libre albedrío, le ha permitido al enemigo minar su mente y su corazón, que le han permitido que entre todo eso malo, y ha sido la raíz de todo lo malo que está pasando ahorita en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano ha contaminado su corazón. Esto es lo que el Señor dice. O sea, el ser humano, si se deja guiar por Dios, el Señor todo lo hace bueno. Pero como el ser humano ahora, ¿qué es lo que hace? Es buscar la aprobación humana.
Lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos querían tener una conducta irreprensible, pero siempre, ¿qué querían? Oprimir a los otros que estaban abajo de él, de ellos mismos, de los fariseos. Y por eso el Señor le dijo, porque el Señor siempre identificaba y decía, yo vine por lo más vil del mundo, yo vine a salvar a todos los perdidos. El Señor jamás se identificó por venir, dice así, a restaurar, dice así, a cambiar. No, Él dijo, vine a salvar. O sea, Él no era de este mundo. Él vino solo a dar salvación al ser humano, a que tuviéramos y reconociéramos que el ser humano tiene que ser movido por Dios. Tiene que tener temor de Dios para hacer lo bueno. Por eso tenemos libre albedrío. Y eso fue lo que les dijo a los fariseos. Siempre les decía el Señor la verdad. Siempre les decía, la raíz de todo el mal de ellos era apariencia nomás. Y era apariencia política también. Porque eran líderes importantes que se movían dentro de la política romana. Entonces, dice, ellos buscaban la aprobación humana, dice sí. Y es lo que buscan todas las personas que están ahora allá arriba. La aprobación humana. Viven de apariencia, viven, dice así, son hipócritas, ¿ok? Pero me extraña que ahora los cristianos que apoyan esas cosas, los cristianos no debemos apoyar política, nosotros somos, o sea, apartados, solo para adorar a Dios, solo para, dice así, buscar de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios se apartó de la política, ustedes se dieron cuenta muy bien, Él solo vino a predicar la palabra de Dios, jamás perteneció a ese círculo. Él bien se identificó y jamás dio aprobación a los fariseos y siempre les dijo frente a ellos, les decía y los corregía. Y eso es lo que ahora un cristiano tiene que, o sea, apartarse de esas cosas. Claro, y yo le digo yo al Señor, o sea, es triste ver todas estas cosas, me conmueve porque yo tengo temor de Dios, oro por todos ellos. Cuídalos, protégelos bajo tu manto, Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles donde el ser humano es egoísta, perverso. La maldad se ha multiplicado. No se detiene. El enemigo anda suelto. El hombre se está dejando guiar por Satanás. A lo malo lo llaman, dice, bueno. Y lo malo ahora es lo que hacen. Porque lo bueno ya no lo quieren hacer. Lo bueno para ellos es malo. Y lo malo para ellos es bueno. Entonces allí estamos viendo la perversión humana dentro del mundo, dentro de lo mismo de la iglesia. Por eso yo siempre he criticado y digo, de esta manera lo digo porque no hay otra manera, ¿verdad? Yo le digo al Señor, estamos descubiertos delante de Él y yo le digo, ¿por qué hay hijos tuyos que se meten en estas cosas? Porque hay hijos tuyos que hasta ellos los confunden y no pueden sensorizar y hacen y creen en las palabrerías de estas personas falsas. Miren, yo sinceramente, yo les digo una cosa, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, ser aprobados por el ser humano que ser aprobados por Dios. Porque el ser aprobado por un ser humano, usted no tiene garantizado, dice así, lo que es la salvación. ¿Ok? Cuando usted es aprobado por Dios, usted está agradando a Dios, usted está haciendo lo correcto para Dios. Su vida está en paz, su vida está tranquila, porque usted está obedeciendo a Dios. Las personas que están así no son felices. Esas personas están siempre en problemas, siempre están con pensamientos malos.
porque han dejado que el mismo enemigo día y noche están pensando solo en la maldad y no tienen paz. No tienen paz, porque a ellos lo que les importa es ser vistos y reconocidos, dice. Y aparentan espiritualidad como muchos de ellos que dice que van a las iglesias, dice sí. ¿Ustedes creen que eso lo puede aprobar Dios? No lo aprueba Dios. No lo aprueba Dios. Pero dice, Jesús enseña que el discípulo debe buscar y agradar a Dios, no impresionar a otros. Y eso es lo que debemos de hacer los hijos de Dios. Número 5. Dice, esta advertencia sigue vigente para la iglesia actual. Puedes hablar de fe sin vivirla. ¿Se dan cuenta? Muchos hablan de fe, muchos hablan de espiritualidad, muchos hablan de Dios. Muchos dicen, yo leo la Biblia, muchos dicen, yo oro. Pero si tú no tienes fe y no la vives, de nada te sirve hablar o decir tantas cosas, ¿ok? Usted puede servirle a Dios, pero sin amar a su prójimo, sin amar a Dios, tampoco de nada le sirve. Pura apariencia e hipocresía. Usted puede aparentar vivir en santidad, pero si usted no obedece lo que Dios le está diciendo en la palabra, de nada le sirve. Usted está lejos de Dios. Por eso el Señor dice, Jesús dice, guardaos, cuídense de la hipocresía. El Señor ya sabía, desde entonces Él ya sabía que todo esto iba a suceder, porque ella es Dios. Dios, Él todo lo sabe. Él sabía que estos tiempos iban a ser peores. Él sabía que este tiempo Satanás iba a andar suelto. Él sabía que estos tiempos líderes del mundo iban a estar, pero bien amarrados de Satanás. Y los iba a dominar por dinero y por poder. No iba a haber ya temor de Dios, iban a ser hipócritas. Iban a tener vidas de apariencia. El hecho es, hermano, es de que ellos no se dan cuenta que tener esa apariencia los pone en peligro porque no hay salvación eterna. ¿Ok? Porque no obedecen a Dios. De nada les sirve aparentar, de nada les sirve decir amar a Dios. No, de nada les sirve porque ya Dios sabe que todo eso es hipocresía. Por eso el Señor dice a la iglesia, guárdense. Es un llamado que Él hace. Dice, vigilar el corazón constantemente. O sea, su corazón tiene que estar, mire, siempre como las vírgenes apercibidas, llenando su lámpara de las cosas de Dios, vivir en santidad, no dejar, pero ni un momento de meditar en la palabra. El cristiano que medita en su palabra tiene, mire, discernimiento, tiene, dice así, entendimiento, tiene sabiduría para comprender todas estas cosas. Porque el Señor dice que todas estas cosas iban a pasar antes que Cristo viniera, dice, y Cristo está cerca por levantar su iglesia. Todas estas cosas, rumores de guerra, todas estas preocupaciones que el mundo está teniendo, se están poniendo, dice, cada día más, dice, difíciles, porque son, dice, como, dice, dolores de parto de mujer van a ser. Cada día se van a ir agudizando más, se van a ir empeorando más, se van a ir poniendo más fuerte. Para las que han tenido hijos saben muy bien cómo es este proceso. Todo esto va a ser más difícil, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en su palabra, ay de la tierra porque Satanás está suelto. El príncipe de esta tierra es Satanás, hermano. Si él no ha salido y el anticristo no ha salido en su eficaz esplendor, es porque, ¿saben qué? Porque la iglesia todavía está en la tierra y el Espíritu Santo está con nosotros acá. Pero nomás vuele la iglesia y el Espíritu se lleve a su iglesia, esto se desata más. Por eso dice, son como principios de dolores todo esto que está pasando.
Entonces es un mensaje que realmente yo le dije al Señor, me sensibiliza totalmente porque no queremos, como seres humanos, no queremos que esto suceda, pero es profético. Todo esto es profético y la palabra de Dios se tiene que cumplir tal cual. Dice que todo se va a cumplir. No hay nada que no se deje de cumplir, ni porque nosotros le supliquemos a Dios, ni porque nosotros le oremos a Dios a que no se cumpla. No, el Señor lo va a cumplir porque eso es profético, porque es su palabra. Nosotros sí oramos y le pedimos a Dios que nos mantenga acá mientras Él no ha venido, que nos cuide y nos proteja con sus alas poderosas, porque el que habita el abrigo de Dios, dice así, morará, dice así, bajo sus alas poderosas y nos va a cubrir mientras nosotros no volemos a la presencia de Dios. Pero estos actos que usted está viendo, egoístas en el mundo, estos principios de dolores de parto, todas estas señales que usted está viendo, son proféticas y afligen al ser humano que no tiene a Cristo. Lo afligen. Pero el Señor lo habló, dice sí, en el tiempo, dice sí, en el que Él estuvo en la tierra hace miles de años. Y se lo dijo a los fariseos, por eso dijo, cuídense. Le dijo a sus discípulos, no le habló a la multitud que no conocía a Cristo, le habló a sus hijos. Cuídense de la levadura, dice sí, porque eso fue un llamado que Dios les hizo a sus hijos, a sus discípulos. Y ese es el llamado que nos hace a nosotros ahora, a nuestro corazón. Vigila, dice, vigila con tu corazón, vigila, está atento, dice así. Sé constante, constante, dice así, en lo que haces en lo espiritual. Porque ya Cristo viene. Y yo le digo al Señor, Abba, Padre, porque aquí estoy. Yo estoy esperando la venida de mi Redentor. Porque en cualquier momento volamos a la presencia de mi Señor. Y yo le digo al Señor, cada día esto es más cerca, Señor. Se acerca tu venida. Cristo viene pronto, le digo yo al Señor. Y mi espíritu lo siente. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el mensaje central de esto, hermano, es que nosotros debemos de ser, miren, tener discernimiento espiritual, estar atento, dice, con el corazón y con nuestra lámpara, dice ahí, miren, con el aceite puesto, alerta, constante, dice así el Señor, vigilar, dice así, no bajar la guardia. Porque aunque el mundo esté pasando dolor ahorita y esté empezando con, dice sí, con estos dolores de parto que se van a poner más intensos, hermano, nos manda el Señor a guardar nuestro corazón de la hipocresía, dice, alejarnos de todo eso y estar atento, dice sí, a esa señal que el Señor nos está mandando. Es un llamado que el Señor hace. Por eso se lo hizo a sus discípulos. Ahora este mensaje es para nosotros. En veces yo me pongo a pensar y digo yo, el cristiano que se aflige por esto es porque de verdad está perdido, porque realmente, digo yo, no está alineado con Dios. Espiritualmente no están alineados. Están viviendo dos vidas, como dice el Señor. La pública y la privada está en el piso porque no están, dice, llenando su lámpara de aceite. Están viviendo como todos los hipócritas que dicen amar a Dios afuera, pero hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el mensaje principal que el Señor nos quiere dar en esta mañana, porque dice que Dios no busca una fe perfecta, dice en apariencia, dice, sino sincera del corazón. Eso es lo que el Señor busca. En esta mañana hay que reflexionar, hermano. Hay que pedirle al Señor que nos libre de una fe que solo se ve por fuera. Que nuestra vida secreta con Él sea más real que nuestra imagen pública. Porque ¿de qué le sirve a usted tener una imagen ante el hombre? Que usted busca de Dios, que usted es ferviente, que usted va a la iglesia, que usted, pero si el que está viendo todo en privado está viendo que usted no está haciendo lo que el Señor manda que usted haga.
a que esté con esa lámpara llena de aceite. No seamos hipócritas, hermano. Pidamos al Señor sabiduría, discernimiento. Pidamos al Señor no vivir de apariencia para que la gente nos vea. Preocupémonos porque nos vea el Señor en santidad, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque estos tiempos se están poniendo cada día más difíciles y el cristiano que no está vigilante y a su corazón apartado de todas estas cosas va a ser sorprendido, hermano, va a ser sorprendido. Tenemos que transformarnos, hermanos, tenemos que vivir como Cristo le dijo a sus discípulos: apártense de esa hipocresía. Hipocresía religiosa, hipocresía de apariencia, de reconocimiento, de que el hombre te reconozca, de que el hombre te vea, de vivir de apariencia ante los demás. No, vive la vida y preocúpate por vivir la vida en privado con Dios. ¿Qué es lo que cuenta y lo que lo que el Señor va a ver el día que nosotros, dice, estemos cara a cara con Él? Pídele al Señor discernimiento, pídele al Señor sabiduría. Porque dice el Señor que su pueblo por falta de conocimiento, es que miren, andan así, miren, por donde les hablan bonito, por allá van. Si no les gustó la iglesia donde se están congregando porque les están hablando la palabra y les están diciendo, ellos ya piensan que los están criticando y se van y dejan esa iglesia y se van a otra, donde les aceptan todo. Yo no quiero vivir de hipocresía. Yo quiero vivir para mi Señor. Yo le dije al Señor, yo rindo mi vida a ti. Y yo no quiero vivir como todas esas personas, porque todas esas personas, Señor, tú las vas a juzgar. Tú las vas a juzgar. El que no tiene a Cristo se aflige por ver todas estas cosas. Aflíjase porque usted no esté bien delante de Dios, en privado, viviendo las cosas de Dios. Todas estas cosas son cosas que van a pasar, que van a suceder. Hay que orar por ellos, hay que orar por esas vidas, hermano. Como iglesia, Dios nos manda a orar porque sentimos el dolor de otros que están pasando por esa situación. Es la sensibilidad que el Espíritu Santo nos da, porque son nuestro prójimo. ¿Entienden? Y por eso el Señor dice que debemos de ser genuinos, de orar. No contaminemos nuestro corazón con la hipocresía, con la maldad, con vivir, dice así, de apariencias, de aceptación porque Él nos acepta en otros y quedar bien con otros. Quede bien con Dios. Quede bien con Dios. Dice la palabra de Dios, dice, que le tengamos miedo, dice, al que puede matar, dice, el cuerpo, el alma y el mismo espíritu, imagínense, y mandarlo al infierno. No le tenga miedo al que solo puede mandar, a que puede matar nomás su cuerpo. No, téngale miedo a Dios, temor a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Porque es pecado vivir en hipocresía, ¿ok? Es falsedad. Y solo usted se está engañando, ¿ok? Espiritualmente solo usted se está engañando. Porque Jesús dice, enfatiza que nada oculto quedará sin descubrirse, imagínense. Porque Dios conoce todo el secreto de nosotros. ¿Se da cuenta? Así es que en esta mañana examinémonos, hermano. Este mensaje yo lo leí, yo le decía al Señor, ¿cómo se va a desarrollar, Señor? Yo, la verdad le digo al Señor, me llegó a mi corazón y yo le dije al Señor, porque me dio, miren, sinceramente a mí me da tanto dolor, tanta tristeza. No, yo le digo al Señor, me pongo a llorar, me sensibiliza. Y yo le digo al Señor, oro por todo esto que está sucediendo, Señor. Oro, clamo a ti, gimo, Señor, delante de tu presencia, porque todas estas personas, Señor, necesitan tu protección. Necesitan el ser humano, conocerte a ti, Señor. Porque yo, sinceramente, yo digo,
Entiendo el dolor de todas las personas y oro por ellas. Me sensibilizo. Pero el ser humano no se ha dado cuenta que sin Cristo no hay escapatoria. Si usted se aleja de Cristo, usted está perdido. Con Cristo hay todavía, como dice el Señor, hay esperanza, hay paz, hay gozo. Tenemos vida eterna. Descansamos en el Señor. Pero todas estas personas que no tienen ni conocimiento, están preocupadas, están angustiadas. Yo me pongo a pensar y digo yo, oh Señor, digo yo, que esto sirva para que vengan muchos a tus caminos, para que puedan reconciliarse contigo. Cuídalos, Padre bendito. Yo le digo al Señor, cuídalos, Padre. Hay mucha hipocresía en el mundo, mucha hipocresía en la obra de Dios también, hermano. El pecado de la hipocresía, dice, es algo que ya se ha multiplicado, dice, sí, y el Señor hizo una buena comparación, porque realmente Dios la comparó con la levadura. Imagínense que es fermentada, y si empieza pequeña, pero se hace y se extiende y se extiende y se extiende hasta que llega, dice, y ya no tiene control eso. Entonces, hermano, la reflexión, hermano, de esta mañana, ¿verdad? Final, es que debemos de decirle al Señor que nos libre de una fe que solo se ve por fuera, hermano. Que seamos, dice, sí, árbol plantado, dice, echando raíces junto a la vid verdadera que es Cristo. Preocúpese por quedar bien con Dios. Y empiece a la realización que nosotros no somos de acá, estamos esperando a nuestro Redentor. Y se acerca cada día, es un día menos, hermano, en el calendario de nuestro Dios. Acuérdese que para Dios en la Biblia dice que un año es un día. Imagínense. Entonces aquí, ayer fue un año para el Señor. Para nosotros es un día, pero para Él ya es un año. Ya transcurrió, hermano. Se acerca a Cristo y nuestro Redentor está a las puertas. Tenga cuidado de contaminar su corazón con esa levadura y esa hipocresía que hay. Viva con temor y temblor delante del Señor. Viva en santidad, en privado con Dios. Guárdese de esa contaminación. Sea constante, hermano. No sea inconstante, sea constante, sea constante. No viva de apariencia. Sea que tenga un corazón sincero. Obedezca a Dios. Porque esta advertencia es para nosotros, hermano. Amén. Esta advertencia es para nosotros. Vigilar constante, que nuestro corazón esté, mire ahí, constante y atento, vigilante. ¿Ok? Este es el mensaje central, hermano, que el Señor quería compartir en esta mañana. Amén. Y yo me voy a despedir con ustedes, haciendo conciencia, hermano, de que debemos como iglesia, y nos llama la responsabilidad a Dios, de orar por el mundo, no solamente por este país. Debemos de orar por el mundo entero, hermano. Hay sufrimiento en todos lados. Hay que pedirle al Señor que el Señor se revele a las vidas de estas personas. Que los que están allá de aquel lado, hermano, porque hay hijos de Dios predicando la palabra. También hay que orar por ellos, hermano. Ellos no la tienen fácil, también la tienen difícil, hermano. Más que nosotros acá. Hay que orar por ellos también, hermanos. Hay que orar porque el Señor viene pronto. Y lo que viene, hermano, ya se los he dicho muchas veces. Viene juicio sobre esta tierra. Viene un juicio sobre el ser humano que no ha hecho nada conforme a la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque si dejamos que esa hipocresía entre en nuestro corazón, entonces ya se contaminó usted.
Hay que hacer, como dicen, reflexión y perseverar, hermano. No nos cansemos de hacer eso, porque realmente el Señor aquí nos está dando una alerta, donde Él nos está hablando la palabra, nos está confrontando y nos está diciendo, ponte alerta. No dejes que la hipocresía entre en tu corazón, no vivas de apariencia espiritual. No seas volátil. Hay muchos cristianos así, hermanos. Pidamos discernimiento, pidamos sabiduría y estemos siempre vigilantes que nuestro corazón no se contamine, para no ser como estas personas que se mueven dentro del mundo, hermano. Como no seamos como estos cristianos también volátiles que están dentro de las iglesias y todavía están pensando, viviendo una vida de apariencia y no se preocupan porque están desnudos delante de Dios. Y por el que deben de preocuparse ellos es la santidad que ve Dios de nosotros. Eso es lo que debemos de preocuparnos, lo que Dios piensa de nosotros, no lo que el hombre ve, sino lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo importante. Amén. Entonces yo me despido, hermanos. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por los que quisieron, ¿verdad? Estar en esta mañana, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Mis oraciones para todas las personas de Dios en todo el mundo. Los hijos de Dios. Mi sentir también para los que están, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Partiendo para esta guerra, también están en mis oraciones. Le pido al Señor, ¿verdad? Que los cuide, los proteja. Mis oraciones, le digo, para el mundo entero. Para los que están del otro lado también, Señor. Mis oraciones están para ellos. Mi corazón está con ellos. Y espero también, hermanos, que todos como iglesia hagamos lo mismo, hermano. Tengamos un corazón sensible. Amén, hermano, que no entre esa hipocresía. Cuidémonos, ¿ok? Dios los bendiga, hermano, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque siempre el Señor trae palabra a nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga a todos en esta mañana.